Me siento bastante ridículo por haber hecho una presentación, parece ser que en 2 segmentos o quizá más, luego lo veré al ponerle el nuevo número, de Juan Hidalgo y Polanco, y en fin, no sé cómo lo haría, pero me faltaba la mayor obra sobre el asunto, que es el tomo de la historia de la música española e hispanoamericana de José Subirá. Claro, Subirá es uno de los mayores expertos en Hidalgo, pero claro, yo tuve que mirar por una rendija lo que había escrito, porque donde más texto hay acerca de Hidalgo es por supuesto en este volumen. Hidalgo aparece en la página 316, quizá debería poner no tengo ni un papel, qué barbaridad, si esto está siempre lleno de papeles y ahora no hay. Bueno, pues no sé, le pondré una etiqueta de buen precio, es una etiqueta de un disco, de alguna manera le va bien. Es una estupidez, no se va a sostener. 316. Claro, habla del Polanco instrumentista, digamos, instrumental, suena desde luego a disco. 300, sí, claro, la música instrumental. 316. Vamos a ver. Es una cita en general. Habla del catálogo musical de la Biblioteca Nacional, Sus 255 folios contenían 119 composiciones procedentes en su mayor parte del teatro madrileño, figurando entre los autores Miguel Ambiela, el doctor José Basa, Diego Caseda, Sebastián Durón, Juan Hidalgo, Jerónimo de la Torre, Francisco Monjo, Álvaro de los Ríos, Miguel Martí Valenciano, José de Torres y Martínez Bravo, Manuel de Villaflor y Juan de Navas. Bueno, algo muy general. Sí, no nos va a sacar esto de pobres. 327. Celos aún de aire matan. En fin, sí, que era un guitarrista. Entre sus tañedores de arpa. Entre los tañedores de arpa, entre sus tañedores sobresalió aquel músico de la Capilla Real llamado Juan Hidalgo, y hoy conocido con categoría de eminente como autor de la música puesta a la ópera escrita por Calderón de la Barca con el título Celos aún del aire matan. 328. Vamos a ver. El arpista y compositor Hidalgo inventó un instrumento del cual ha dejado mención el cantor de la Real Capilla y cronista de Felipe IV, Lázaro Díez, pero entiendo que es Díez del Valle y de la Puerta, al decir ya hemos visto que hay alguna errata, y de la Puerta al decir textualmente: el instrumento que llaman claviarpa fue inventado por Juan Hidalgo, músico de arpa de la Real Capilla de Felipe IV, en cuyo tiempo floreció siendo eminente músico y compositor, de lindo gusto, de tonos divinos y humanos. Es que claro, mientras estaba leyendo el pie de la imagen, pero no tiene que ver. Bien, Juan Hidalgo inventó el claviarpa. Ahora hay un clavinova con el que ensayan los pianistas pobres. Bueno, Juan Hidalgo inventó el claviarpa. 342. Bueno, al final tampoco hay tanto jugo aquí. Bueno, supongo que ahora sí. Cosmelotti, Jacinto Clavijo. No, pues no veo aquí a Hidalgo. Peces en el teatro. Bueno, no. Ah, sí, aquí, claro, es la imagen. Es el pie de... A4, con bajo continuo de la comedia Ni amor se libra de amor, por el maestro Juan Hidalgo, de un libro de música manuscrita existentes, otra errata, en el archivo de la Congregación de Actores. En el archivo de la Congregación de Actores tenemos este manuscrito de Hidalgo, aunque no sé si será autógrafo, es un poco raro. 345. Y aquí tenemos, esto sí es un autógrafo de Hidalgo,
publicado por José Subirá en su folleto Una tonada del operista Hidalgo. Esto sí es un facsímil de un autógrafo de Hidalgo. Bueno, supongo que es todo lo que hay de él en esta página. Supongo. Ah, sí, aquí está. Para esta fiesta grande, o sea, habla de celos aun del aire matan. Para esta fiesta grande cantada, había escrito la música el notabilísimo maestro y arpista de la Capilla Real, don Juan Hidalgo, quien seguramente había sido también el autor de la que exornó la púrpura de la rosa. En su representación tomaron parte las dos compañías madrileñas. Tras concienzudos ensayos efectuados en una casa alquilada al efecto, cita en la calle del León con vuelta a la de las Huertas, como detalló documentalmente Cotarelo y Mori. 353 y 355, vale, 300... No, perdón, sí, 354 y... Vale, bien. Bien. El Golfo de las Sirenas, Antonio Solís... Aquí está. Hacia mediados del siglo, ningún otro músico alcanzó tanto relieve como el maestro Juan Hidalgo, a quien se tenía por único en su facultad. Reiteradamente colaboró Hidalgo con don Pedro Calderón de la Barca en variadas obras escénicas, y sus tonos humanos gozaron a la sazón de gran boga. Tras Juan Hidalgo, en los años siguientes produjeron música zarzuelística los maestros José Marín, Juan Navas y Sebastián Durón. Entiendo que ya no hablo más de... Ah, no, sí, más. Durante largo tiempo... Me salto algo. Durante largo tiempo sirvió Hidalgo como arpista en la Real Capilla. Además, claro, como es una obra tan extensa, no se notan las repeticiones, pero cuando vamos a un autor concreto, además inventó un instrumento llamado claviarpa, ahora sin H, arpa, como queda consignado atrás. Cuando ingresó Hidalgo en la Real Capilla el año 1634, contaba esa institución con 2 bajones, un bajoncillo, 3 arpistas, 2 músicos de violón, chirimías y cornetas, y 2 años después se añadieron 7 violines. Estos elementos instrumentales, más el clave o el clavicordio, constituirían probablemente la plantilla orquestal de su ópera Celos aun del aire matan. Un hijo de Hidalgo, que llevaba igual nombre de pila, perteneció también a la Real Capilla y murió en la flor de la edad. El padre llevó una vida sumamente ordenada y se granjeó el respeto del alto mundo con quien estaba en relación constante. Al morir, el duelo fue general, como se deduce por lo que a raíz de esa pérdida escribieron severas plumas. Entiendo que... luego habla de José Marín, nada que ver. Es que como citaba los avisos de Barrio Nuevo, pensaba que los citaría sobre Hidalgo, no, pero los cita sobre José Marín. Bien, esto es la 355, luego aparece otra vez en la 395. Bueno, en realidad tampoco habla tanto de Hidalgo, hay que reconocerlo. Es una historia muy general. 395. Dije que iba a hablar de... Bueno, luego la 464. Dije que iba a hablar de estos enigmas de Juan del Vado cuando presenté este volumen, cuando presenté en el capítulo dedicado a Subirá de esta biblioteca. Dije que iba a hablar de esto y al final no hablé, pero ya hablaré de Juan del Vado. O sea, que sí, que las guardas y el pajarete este es de Juan del Vado. Bueno, ¿qué le he dicho? Creo que era 395, Francisco Valdés, aquí está. El violín tardó mucho en incorporarse a las agrupaciones musicales, aunque por otra parte consta que en 1633 la Real Capilla tenía tañedores de chirimías y cornetas, entre ellos Francisco Valdés. 3 arpistas, entre los cuales se cuenta Juan Hidalgo, 2 músicos de vihuela y 2 músicos de violón, entre ellos Felipe del Vado. 2 años después se añaden 7 violinistas, pero bueno, ya da igual porque aquí ya no hay nada que decir de Hidalgo. Creo que era 494, o no me acuerdo muy bien,
400, a lo mejor estoy empezando a contar desde donde me dio la gana. Puede que no fuera, no, puede que no fuera 494, voy a tener que buscarlo otra vez. Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo. La nube que tendrá que ver. Nielfa, Hidalgo, 464. 464. Claro, el espectador que no esté pensando en cómo dar la disertación tendría el número más a mano, pero yo tengo la cabeza en otras cosas. 464. El arpa, tan prestigiosa en el siglo anterior, merced a las hábiles manos de Juan Hidalgo, pero claro, ya estamos en el siglo XVIII, el meritísimo compositor teatral durante la primera mitad del siglo XVIII hallará también algunos tratadistas y cultivadores. Bueno, simplemente se acuerdan de Hidalgo a propósito del arpa. Bien, y esto es lo que hay en este volumen de la música, de la historia de la música española e hispanoamericana de Subirá. ¿Cómo han avanzado los conocimientos sobre Hidalgo? Bueno, pues tengo aquí este disco, Juan Hidalgo, música para el Rey Planeta, porque bueno, adelantemos, no adelantemos. Antes de este disco, cuya presentación en la Biblioteca Nacional, por cierto, está colgada en la página de la Biblioteca Nacional, está muy bien presentado, desde luego, eso nadie se lo niega. Música para el Rey Planeta por La Grande Chapelle de Albert Recasens. Es un conjunto, parece ser español y bastante españolista, y sin embargo se llama La Grande Chapelle. Bueno, Juan Hidalgo, 1614-1685, música para el Rey Planeta, La Grande Chapelle, recuperación musicológica y primera grabación mundial. Primera grabación mundial de las obras que tienen asterisco, que son casi todas. Los han encontrado en bibliotecas de Guatemala, de aquí viene. España, Portugal, Italia, Alemania, Estados Unidos, México, Guatemala, Argentina, Bolivia y Perú. Han hurgado en bibliotecas y archivos de todos estos países para recuperar lo que muy bien podría haber estado en el Alcázar de Madrid si no fuera porque se quemó. Así que hay que recuperarlo de esta manera tan dispersa. Lo que estoy buscando es el año 2015. Esto es, de 2015. Entonces, claro, hay que ponernos en materia. Antes de 2015 tenemos, esto es la revista Scherzo del año 2000, cuando todavía tenía el precio, estaban transicionando, como se dice ahora, estaban transicionando y tiene el precio en pesetas y en euros. No es una buena revista, por supuesto, yo las tengo porque las compraba mi tío y luego me daba los ejemplares usados. O sea, pero yo no las vale por las fotografías y porque desde luego está lleno de artículos pedantes de críticos musicales que hacen de todo menos. Bueno, pues en este número 148, año 15, octubre de 2000, estamos en el año 2000. Bueno, pues aquí tenemos un artículo sobre la representación del año 2000 de Celosa onde l'aire matan. Tenemos a Pierluigi Pizzi en una prueba de vestuario en el Teatro Real. Bueno, aquí tenemos la representación del año 2000 de Celosa onde l'aire matan. Vayamos a lo que nos importa. Bueno, habla del incendio de Alcázar, efectivamente. A principios de los 80 se estrenó, para hacer la cronología correcta, a principios de los 80 se estrenó en la radio de Colonia y en el Colón de Buenos Aires la versión del compositor argentino Pedro Sáenz a partir del texto preparado por el profesor madrileño José Guillermo García Valdecasas. No era, ni lo pretendía Sáenz, una reconstrucción histórica. Sin embargo, por entonces los criterios históricos ya habían ganado, ya empieza a repetir mucho lo de histórico, es como, estamos haciendo anecdótica, bueno, ya habían ganado la partida en la restitución de este tipo de obras. Casi 20 años después, no cabe realmente otra posibilidad que un sonido de época para esta música. ¿De qué está hablando? De los instrumentos. Está hablando simplemente de que se haga con instrumentos antiguos o de estilo antiguo. La versión del Teatro Real
es obra del musicólogo catalán Francesc Bonastre. Francisco Bonastre, también lo he visto. Sorprende que sea Jean-Claude Malgoire y no Savall o Garrido, entre otros, el llamado a dirigirla con su Grand Écurie, pero es muy... O sea, es como... Es una pregunta estúpida. ¿Y esto por qué no lo hace Savall? Porque Savall no es el propietario de la música antigua. O sea, ¿por qué hay que llamar a Savall? Es que es obligatorio llamar a Savall, que por cierto, a pesar de que muchos de sus discípulos músicos y musicólogos sí eran entusiastas de Savall, a José Guillermo García Valdecasas Savall lo dejaba un poco frío y decía de él que era... que la música antigua era refugium peccatorum, que todo el mundo que no sabía hacer música en condiciones se metía en la música antigua, porque como eso no lo hace nadie, pues no se nota la diferencia. El caso es que Savall acabó haciendo con Tom Koopman bastante Bach, que ahí sí se nota la diferencia, pero también es cierto que el Bach de Savall no ha acabado teniendo mucha fama. De hecho es que, claro, al final la interpretación no historicista hay muchos más partidarios de la interpretación no historicista absurda y delirante del famoso pianista canadiense todo el mundo sabe de qué pianista canadiense estoy hablando. Y voy a tener que buscarlo porque tengo un lapsus, clarísimamente un lapsus. Bueno, que hay muchos más partidarios canadiense. Sí, hay muchos más partidarios de Glenn Gould. He dicho primero Gould y luego Gould, creo que es Gould, aunque no las tengo todas conmigo. Hay muchos más partidarios del célebre pianista canadiense que de Savall, eso hay que reconocerlo. Bueno, pero, en fin, que lo haga Savall y que lo haga Malgoire y a ver cuál es la mejor. De eso se trata, del libre mercado y de la competencia. Concluye, pero es muy prometedor que la puesta en escena sea de Pierluigi Pizzi, porque vemos que es una puesta en escena bastante adecuada, conservadora, nada de trajes y corbatas ni tonterías que no proceden. De Pierluigi Pizzi. Después de recuperar La púrpura de la rosa, la de Torrejón, no la de Hidalgo, hoy perdida, lo de Celos quizá suponga que por fin nos hemos dado cuenta de que tenemos un pasado. Bueno, hasta cierto, sí, tenemos y no tenemos, porque se quemó en el Alcázar. O sea, tenemos un pasado que hay que buscar en Guatemala y en Bolivia. Ahora habrá que seguir por ese camino, cabe suponer, y solo faltará entonces que nos demos cuenta de que también tenemos un presente no oficial. Firma Santiago Martín Bermúdez y bueno, pues se entera un poco de la misa a la media, porque digamos que la versión, para ser suaves, digamos que la versión de Bonastra, la versión de Bonastre depende bastante de la de José Guillermo García Valdecasas, hasta el punto de que su primera versión, bueno, a ver, por decirlo de una manera suave, aunque hubo un proceso legal, y, por decirlo de una manera suave, claro, esto es como cuando, esto de que salgan Valdecasas y Bonastre, pues es como cuando los Rolling hacen un cover, o como cuando un grupo de rock se da cuenta de que ha plagiado a alguien de rhythm and blues o directamente de rock antiguo de los 50, o se dan más bien cuenta los abogados del copiado y al final acaban haciendo un cover o una colaboración. Bueno, pues más o menos es esto, porque la versión de Bonastre era muy dependiente de la de García Valdecasas, hasta el punto de que es que directamente la versión de Bonastre fue que pidió la edición de García Valdecasas en una biblioteca, y consta la firma y su versión era plenamente coincidente con la de García Valdecasas. O sea que, pero esto no se cuenta. Y lo más grave es que ni siquiera se menciona el nombre de García Valdecasas en el... Claro, por eso todo esto sigue siendo muy defectuoso.
tiene el defecto de que no identifica la procedencia de los textos, salvo el último, porque claro, aparece en una comedia editada. Vamos a ver, esta ya es la parte inglesa. Hay mucho que investigar, todavía hay muchísimo, pero muchísimo por hacer. Todos estos textos son como anónimos, aparecen como anónimos. Hay un análisis muy redicho que suple el desconocimiento de lo importante. Por ejemplo, el solo a la Virgen, luceros y flores, arded y lucid, es biseccional, podría decir bimembreo, y aparece articulado en la tradicional estructura biseccional de estribillo y coplas, con la presumible vuelta al estribillo, al menos en una ocasión, una vez finalizada. Sí, todo está muy bien, pero no dice de quién es el texto. Si lo identifica, porque es fácil, ay como gime. Ay como gime es un tono perteneciente a una escena de la segunda jornada de la zarzuela Los celos hacen estrellas, del dramaturgo Juan Vélez de Guevara. Juan Vélez de Guevara, el hijo de Luis Vélez de Guevara. El tipo de escena musical, exaltación de un grupo de campesinos, posee una evidente... Este es el único que está bien analizado, pues porque se sabe que es de Juan Vélez de Guevara. Bueno, pues me parece un retroceso, desde luego, en la investigación sobre Juan Hidalgo, que cuando Carmelo Caballero y Mariano Lambea, que son quienes escriben este libreto, que abulta tanto porque viene en francés, en alemán, en inglés, francés y alemán, claro, entonces ocupa el triple de lo que es, bueno, tiene una bibliografía, eso sí, es interesante, una bibliografía en la que no aparece García Valdecasas. Aparece la edición de Bonastre. Hidalgo, Juan y Calderón de la Barca, Pedro, celos aún del aire matan, fiesta cantada en 3 jornadas, Francesc Bonastre. Claro, esta es la edición de 2000, que tiene, claro, está, digamos, participada por García Valdecasas, pero más bien es Bonastre el que participa de García Valdecasas. Bueno, pues resulta que aquí estos dos autores hacen un repaso a la investigación sobre Hidalgo, que como digo, queda muchísimo por hacer, tanto en lo textual como en lo musical, y dicen, gracias a los estudios y ediciones musicales de varios musicólogos, somos musicólogos, ediciones musicales de musicólogos, estamos aquí con las repeticiones, especializados en la música vocal y teatral de los siglos XVII y XVIII, citaremos entre otros a Daniel Becker, Francesc Bonastre, Carmelo Caballero, Juan José Carreras, María Asunción Flórez, Luis Antonio González Marín, Bernardo Hilari, Mariano Lambea, pero si es el autor de esto, se autocita, Mariano Lambea, Luis Robledo, Pablo L. Rodríguez, Jack Sage, Luis Stein, Álvaro Torrente o Alejandro Vera. Podemos conocer al Hidalgo camerístico. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Claro, habla de los investigadores que han ayudado a conocer no al Hidalgo de ópera, sino al de cámara, pero ¿a qué viene a hacer esta lista de autores entre los que está el propio Lambea y no hablan ni de Subirá? En algún momento habría que hablar de Subirá, digo yo, ¿no? Ni de García Valdecasas. Y es que no he hecho la comprobación, pero espero que no lleguen a tal desfachatez como para no citar, vamos, no creo que pase, no creo que no citen a Subirá. Hilari, Knighton, Lambea, sí, Lambea, que además es una edición digital. Lolo, Robledo, Rodríguez, Sage, Stein, Torrente. Una bibliografía sobre Hidalgo que no cita a Subirá. Que lo hiciera bien o mal, fue el primer editor musical de... Bueno, no, claro, porque entre Cotarel fue uno de los primeros editores de... No lo cita. ¿Cómo se puede hacer esto? Ah, y luego sí que identifica algún autor más, claro, no en el cuerpo del texto, sino al final. Luego, claro, también comenta las imágenes. Ah, pues esto no lo había visto.
El primer segmento, el villancico Venid querubines alados, tiene texto de Agustín de Salazar y Torres. Agustín de Salazar y Torres, 1642-1675. Al dichoso nacer de mi niño, anónimo. Cuando se dice anónimo quiere decir no identificado. Seguramente en algún momento se podrá llegar a la identificación. Mas hay piedad, anónimo. Mariposa incauta, ni lo dice. O sea, ni se preocupa por poner anónimo. Hay amor, hay ausencia, anónimo. Quedito, pasito. Ah, esto sí tiene texto de Pedro Calderón de la Barca, porque es un fragmento de Ni amor se libra de amor. Pues esto es valiosísimo. ¿Dónde se ha encontrado esto? Valladolid, Archivo de la Catedral, el 71-8. Ah, bueno, y también está en la Biblioteca Nacional de España de Madrid y en el Museo Nacional del Teatro de Almagro. O sea, de esto hay muchos ejemplares manuscritos, entonces no creo que esto esté 6... No, sí, efectivamente, Quedito, pasito no estaba inédito, ya se había grabado, aunque no sé dónde, pero bueno, ya estaba grabado. Anarda divina tiene texto de Agustín de Salazar y Torres. Agustín de Salazar y Torres, como el villancico Venid querubines alados. Cuando el alba aplaude a alguno, anónimo. Anónimo. Suprema deidad que miro, anónimo. Antorcha brillante, Melchor Fernández de León. No identifica fecha de nacimiento y muerte, siglo XVII. Con los otros autores, incluso Calderón, que parecería que no hiciera falta, también lo especifica, por lo tanto se sabe muy poco, entiendo, de Melchor Fernández de León, y pertenece a su obra Endimión y Diana, de 1676. Pues adoro una oblea, anónimo, y yo creo que casi mejor, porque vaya, adoro una oblea. Rompa el aire en suspiros, anónimo. Hay corazón amante, anónimo. Luceros y flores, arded y lucid, anónimo. Aunque en el pan del cielo, anónimo. Hay como gime, como ya se ha dicho, de Juan Vélez de Guevara, de su obra Los celos hacen estrellas, de 1675. Luego hay, esto está muy bien, un índice iconográfico. Se nos dice que la portada es el retrato de Felipe IV de Velázquez, por Velázquez, 1644. Luego tenemos una vista del palacio atribuida a Giuseppe Leonardo. En la contraportada del libreto tenemos algo muy reproducido, muy célebre, muy conocido. El boceto escenográfico para Los celos hacen estrellas, de ni más ni menos que Herrera el Mozo. Luego tenemos obra de Pedro Villafranca Malagón, un anónimo autor del retrato de Méndez de Haro. Bueno, está muy bien, o sea, considero una pega y una peca indiscutible el no hablar de Subirá, el no hablar de García Valdecasas, pero bueno, en fin, dentro de la gravedad y, en fin, se van haciendo cosas, está bien, progresa adecuadamente, el enfermo se está recuperando. Con cosas como estas podemos decir que la música histórica española experimenta alguna mejoría.